Ahora seguimos con nuestro estudio de la doctrina social de la Iglesia y la política y continuamos el tema comenzado de la primera semana de este curso sobre la autoridad política. Y de hecho hoy en esta presentación se verá lo que dice el texto, nuestro texto del compendio, los párrafos 399 a 401 sobre la autoridad política y el derecho a la objeción de conciencia, el derecho de resistencia. Esos pocos números sobre un tema de gran importancia para la política y para el pueblo cristiano que busca saber las orientaciones, pero luego también actuar conforme a las orientaciones que ofrece la Iglesia en cuanto a la acción social frente al pecado social y a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, autoridades políticas han de ver y contemplar lo que considera, lo que piensa la Iglesia, lo que es la propuesta cristiana frente al derecho de la objeción de conciencia. En el documento nos recuerda que el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral o a los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio. Obligar al ciudadano a ir contra su conciencia formada en base de los principios evangélicos sería un grave error. Entonces, permite al cristiano no colaborar con acciones moralmente ilícitas. Más bien tiene la obligación de negarse a colaborar. Y en nuestros tiempos, no hay que ir muy lejos, en nuestro propio país ya se ha escuchado y se ve de trabajadores del Ministerio de Salud obligados a intervenir contra la voluntad de las personas, sus pacientes, a esterilizar para no permitir que esas personas tengan mayor número de hijos. Entonces se ve que eso va contra las enseñanzas del Evangelio y los derechos fundamentales de la persona. Trabajadores en esas circunstancias tendrían todo el derecho de objeción de conciencia, decir que no. Y naturalmente, si el Estado obliga a sufrir las consecuencias, también sería cuestión de que la Iglesia, la comunidad cristiana, reaccione para luchar y trabajar a favor de la justicia. La resistencia activa también es parte de lo que es no solo el derecho, sino el deber del cristiano frente a una situación inmoral. Es un grave deber de conciencia no prestar colaboración, ni siquiera formal, a las prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con la ley de Dios. Esa cooperación jamás puede ser justificada, ni invocando el respeto por la libertad de otros. Yo creo que muy probablemente esta parte de nuestra enseñanza, la doctrina social de la Iglesia, que de por sí es muy desconocido de parte del pueblo en general, esta parte de la objeción de conciencia y la resistencia activa son aún más desconocidos. No ignorados, sino absolutamente
no conocidos. Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso que la autoridad viole grave y repetidamente los principios del derecho natural. Entonces, importante tomar esto en cuenta. Grandes líderes históricos y de los últimos tiempos que han practicado la resistencia activa. Tenemos el caso de Mahatma Gandhi, que sin utilizar la violencia ha resistido activamente y positivamente a favor de un mundo más justo según sus valores y criterios. También tenemos al Martin Luther King, gran pastor del Evangelio Bautista, y que ha luchado a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos civiles, en contra del prejuicio y la segregación según la raza. Personas hay de una u otra nación, de una y otra época, pero yo creo que poca formación hemos dado y hemos promovido en cuanto a estos dos aspectos frente a la autoridad política. Los que hemos vivido el tiempo de Sendero Luminoso, una acción terrorista, una época en que gente ha querido imponer su voluntad, la resistencia activa ha costado la vida de muchas personas, laicas, religiosas y sacerdotes, que han luchado contra este mal. Pero también recordamos que es estructura injusta la que impone un sueldo no adecuado para la supervivencia humana. Recordamos que existe la violencia institucionalizada y que también es injusto. Al luchar y resistir objeción de conciencia frente a esta realidad, pues poco testimonio hemos visto. Naturalmente el pueblo, con la economía informal, buscando otro sendero, otra manera de atenderse, porque el gobierno, la política no ha respondido a sus expectativas, sus esperanzas, pues es para nosotros testimonio de que el pueblo es capaz, pero también nosotros tenemos el deber de formar la conciencia del pueblo en cuanto a los evangélicos, para que cada persona, cada grupo humano pueda responder libremente según su conciencia. Pero la formación nos corresponde a nosotros promover, asegurar. En el documento de Puebla recurro a esto para ayudarnos a tener una fuente del magisterio de las conclusiones del documento de Puebla. A partir del número 523 tenemos una animación a la formación en cuanto a la política, la autoridad política, la importancia de saber y informar al pueblo sobre su obligación a resistir activamente el mal y la objeción de conciencia. La tarea política fundamental se hace normalmente a través de grupos de ciudadanos, partidos políticos. Pero es importante recordar, hermanos, que como lo dice claramente en el número 523, ningún partido político, por más inspirado que esto esté en la doctrina social de la Iglesia, puede arrogarse la representación de todos los fieles, ya que su programa concreto no podrá tener nunca valor absoluto para todos. O sea, ningún partido político puede decir que actúa en nombre de la Iglesia o en cumplimiento
de la doctrina social de la Iglesia, completamente. La política partidista es el campo propio de los laicos. Eso sí, nos lo asegura Gaudium et Spes número 43, pero corresponde a su condición laical constituir y organizar partidos políticos con ideología y estrategia adecuada para alcanzar sus legítimos fines. El laico encuentra en la enseñanza social de la Iglesia criterios adecuados a la luz de la visión cristiana del mundo. Por tanto, la jerarquía otorgará su solidaridad al laico, favoreciendo su formación y su vida espiritual. O sea, la formación del laico, cuyo campo propio es la política partidista, está por hacer. La formación cristiana del laico en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, a sus deberes y sus derechos, es una tarea que queda por delante en muchos sentidos. Los pastores, por el contrario, puesto que deben preocuparse por la unidad, se despojarán de toda ideología político-partidista. No es que no tenemos el deber de ser personas que contribuimos y participamos de la vida política, pero participar desde un punto de vista partidista, identificarnos con un solo partido, cualquier que sea, puede condicionar sus criterios y actitudes a favor de la unidad. Tenemos no solo la libertad para evangelizar lo político con Cristo, más bien tenemos la obligación de hacerlo. Los sacerdotes, ministros de la unidad como el obispo y los diáconos deberán someterse a la idéntica renuncia personal. Si militan en política partidista, correrán el riesgo de absolutizarlo y radicalizarlo, dada la vocación a ser personas de lo absoluto. Pero en orden económico, social y principalmente en orden político, en donde se presentan diversas opciones concretas, el sacerdote como tal no le incumbe directamente la decisión, ni el liderazgo, ni tampoco la estructuración de soluciones. Corresponde principalmente es el campo propio del laico. El asumir una función directiva, militar, activamente en un partido político, es algo que debe excluir cualquier presbítero, a no ser en circunstancias concretas y excepcionales lo exija realmente el bien de la comunidad, siempre obteniendo el consentimiento del obispo, consultando el consejo presbiteral y también donde corresponde a la conferencia episcopal. Vemos que no es un caso común, no es un caso corriente. La actividad política, la autoridad política partidaria no es campo propio del ministro ordenado, diácono, sacerdote, obispo. Toda esta orientación lo tenemos desde Puebla y es para el bien del pueblo de Dios que nosotros nos dediquemos a la formación adecuada en la doctrina social de la Iglesia en cuanto al campo político y soluciones concretas frente a los temas sociales que más afectan la vida del pueblo de Dios, de todo el pueblo.